El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo estas preguntas a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: uno dices que eres Juan, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen la gente que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy estamos celebrando a dos de los apóstoles más grandes que ha tenido la Iglesia. Pedro, que es aquel sobre quien Jesús ha dicho: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Pablo, que es uno de los predicadores más grandes de los apóstoles, con sus 13 cartas con las que ha animado a la Iglesia y la ha fortalecido durante todos estos más de 20 siglos. Queridos hermanos, este primado de Pedro es el que se ha extendido por todos los tiempos. Y la Iglesia, que dentro de esta armonía, de esta fe, y que es la que guarda el depósito íntegro de la fe, para que no sea dañado ni corrompido en el mundo, ya sea con falsas interpretaciones o tergiversadas interpretaciones. A través de todos los siglos hemos tenido muchos papas, muchos santos, otros más o menos, pero ninguno de ellos ha podido tocar el depósito de la fe. Criterios, opiniones, todo lo que viene, pero ese depósito de la fe jamás ha sido topado. En el tiempo también ha habido una renovación de la Iglesia, de la liturgia, de las formas, pero la esencia siempre ha permanecido la misma. Y como decía el Papa Benedicto XVI, podemos volver a ser 12 en la Iglesia, pero la Iglesia será esa, la de Cristo, la que Cristo ha querido. Hoy por todos lados aparecen humos del modernismo que intentan cambiar la forma, y otros que se han quedado rezagados en el pasado, añorando el pasado e intentando de ahí tomarse para crear divisiones y querer partir a la Iglesia. Y otros, en cambio, que se quieren adelantar con un modernismo que no tiene nada que ver con lo que la fe proclama y lo que Jesús quiere dentro de ella. Nacen olas de querer ordenar homosexuales en la Iglesia, o transexual, o personas que no tienen nada que ver, que tienen sus situaciones, o ideas cerradas, quizás de posconciliares y conciliares, eso que se viene hablando en muchas partes del mundo. Esto de aceptar situaciones del LGTBI dentro de la Iglesia, pero la Iglesia se mantiene firme, pone
cada cosa en su lugar. A ver, la iglesia respeta eso, pero tiene sus normas, tiene su ley, tiene su forma de vivir y de llevar la fe dentro de la iglesia. Y esa es la que Cristo quiere. No se puede querer invertir a favor de unos la palabra de Dios y hacerle decir lo que la palabra no quiere decir. Y la iglesia, por lo tanto, permanecerá siempre en esa línea que le ha trazado Jesús, su fundador, porque aquí no hay fundadores en la iglesia. En la iglesia hay un solo fundador, y ese fundador se llama Jesucristo, que dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Por eso la iglesia de Cristo es esa que tiene una sucesión apostólica durante todo el tiempo. Nuestros hermanos protestantes pueden haber nacido hace 500 años con Lutero, pero la iglesia antes de Lutero ya existía 1500 años. Los testigos de Jehová, los del Verbo, los adventistas, los bautistas, los mormones pueden haber existido después, hace 200 años, 100 años, 50 años, pero no te pueden decir que ellos tienen la verdad, o ellos pueden decir nosotros tenemos la verdad y bla, 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 bla. No, porque si ellos han tomado la fuente de la iglesia como aquella que les da la palabra de Dios, cuando uno le pregunta a los protestantes, ¿la Biblia es palabra de Dios? Sí, claro, la Biblia es palabra de Dios y nosotros creemos en la Sagrada Escritura, sola Escritura. Y cuando se les pregunta, ¿y quién reconoce que esa Biblia es palabra de Dios? ¿Quién les ha dicho que esa Biblia es palabra de Dios? La iglesia en el siglo V, con el Papa Dámaso y con todos aquellos otros obispos que reconocieron en el canon bíblico que esta es palabra de Dios, tomando los libros del Antiguo y diciendo esta es inspiración de Dios, con la autoridad que Dios le ha dejado a la iglesia. Te doy el poder, te doy las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates será atado y todo lo que desates será desatado. Todo lo que abras se abrirá y todo lo que cierres se cerrará. Un poder. Y entonces cuando tú dices quizás reconoces que esa es palabra de Dios y luego le llamas a la iglesia ramera, prostituta, y llamas a la iglesia como si fuera algo lejos de... Entonces, ¿dónde nace la palabra de Dios? De la iglesia. Y si dices que la iglesia es ramera y es prostituta, tú estás tomando una palabra de Dios que nace de ella. Entonces hay una incoherencia en nuestros hermanos protestantes. La Biblia nació en la iglesia la hizo decir, esta es palabra de Dios, porque la iglesia tiene autoridad y tiene un poder que Dios le ha dado. Y por eso un protestante rechaza a la iglesia, está rechazando la Biblia. Entonces esa no es palabra de Dios, porque si rechazas a la iglesia, no eres. Es como decir, yo no quiero a mi madre. Yo a mi madre la desconozco. Entonces, ¿dónde naciste? Si tú rechazas a tu madre, ¿dónde naciste? ¿Dónde vienes? Es imposible rechazar a la madre y querer a la hija, o rechazar a mi madre y querer existir. No se puede existir sobre lo que no hay. De la nada, nada hay y nada existe. Y por eso es esa sentencia que da Jesús a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré en mi iglesia y los poderes del diablo no podrán contra ella. Y como decía el Papa Benedicto XVI, vendrán muchos a intentar tumbar la iglesia, a atacarla, y atacarla, y atacarla, y atacarla, como ha sido todo el tiempo el demonio. Ha intentado destruir la iglesia, gobiernos socialistas, comunistas, emperadores, reyes, pero la iglesia permanece firme. 2000 años, más de 2000 años, y seguirá atacada desde adentro y desde afuera. Pero la iglesia, como es de Cristo, dice el Señor, no prevalecerá el poder del demonio sobre la iglesia, porque Cristo es quien sostiene a esta iglesia con la acción del Espíritu
del Espíritu Santo. Podemos haber malos sacerdotes, podemos haber malos obispos, podemos haber malos cardenales y hasta puede haber malos papas, pero la iglesia, como es de Cristo, nadie la puede tumbar, ni la tumbarán, porque como dice Cristo, está sentada sobre roca y Cristo es la roca. Así que amemos esta iglesia que es de Cristo, amemos la iglesia de Cristo, no la amemos por el obispo, no la amemos por el curita, no la amemos por el papa, no la amemos, amémosla porque es de Cristo, porque es de Él y somos parte de ella. Y amémosla porque estamos dentro de ella, que nos ha acogido como hijos, nos ha hecho hermanos y nos lleva a una comunión en su cuerpo y en su sangre. Nos ponemos de pie. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pongamos en las manos del Señor a esta iglesia que Él mismo la ha querido en este mundo. Oremos por todos los que la conformamos, el Papa, los obispos, los sacerdotes, por cada uno de nosotros, religiosos, religiosas. Oremos al Señor para que nos ayude a amar a esta iglesia, viviendo nuestra vida conforme a las normas y los mandamientos que Jesús nos ha dejado. Oremos para que el Señor proteja a nuestra iglesia de todos los ataques del diablo, de todos los ataques infernales que se dan a través de ideologías, de personas, de grupos que intentan desacreditar, de todos aquellos que dentro de la iglesia, estando dentro de ella, intentan socavarla y dañarla. Oremos por nosotros, los bautizados, que ensuciamos la iglesia, el rostro de Cristo con nuestros pecados, con nuestras miserias, con nuestra maldad. Que el Señor nos ayude a limpiar su rostro con nuestro testimonio, con nuestro amor, con nuestra vivencia de fe, de caridad y de amor hacia esta iglesia y hacia nuestros hermanos. Padre, te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén.